John, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Juan, ¿cómo Gu- están? Muy bien, gracias. Gusto en saludarte Un placer. y tenerte en este espacio en el que buscamos compartir conocimiento, experiencias, tantas cosas que hay por hacer hoy en día que nos encanta tenerte acá con nosotros, así que encantado de poder tener ese espacio para que podamos hablar. ¿Vale? Yo creo que ya estamos listos para comenzar, así que sin más preámbulo, pues a todos muchas gracias de nuevo por estar acá presente. En este espacio el día de hoy tenemos un invitado muy importante y más porque recientemente me enteré también de un premio que Cueros Vélez obtuvo en temas de e-commerce y pues me parece muy chévere una noticia de esas. Y pues que de alguna otra forma todo converge en buenas operaciones y en buenas ejecuciones. John, bienvenido a este espacio, bienvenido al espacio de Tacum, en donde nos sentamos temprano en la mañana a tomarnos un café a hablar de tecnología, de lo que nos apasiona y de cómo las empresas están cambiando gracias a la tecnología y gracias a lo que se está haciendo. Quizás, John, una de las grandes retos que constantemente hay en un entorno de cambio es cómo liderar y cómo son esos procesos de transformación, eh, porque sin duda todo ha evolucionado, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la tecnología es sinónimo indiscutible de innovación, pero a veces la innovación queda en una idea y plasmarlo ya en un proyecto y llevarlo a cabo se vuelve el reto más grande por muchos factores. Entonces, pues me gustaría, John, que nos contaras esa evolución que ha tenido Cueros Vélez en el proceso de transformación que han tenido y cómo la tecnología y qué tecnologías les han ayudado para precisamente optimizar esos procesos y ser referente hoy en día, principalmente en el tema de e-commerce, justamente, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, el equipo, por la invitación. Qué chévere hablar de tecnología un viernes en la mañana. Nada, en Cueros Vélez, les cuento un poquitico la historia. Hace más o menos un año empezamos con un gran proceso donde teníamos como proyectos aislados y empezamos a organizar todo a través de un solo tablero, por decirlo así. Y a partir de esa unión y de esa sola mirada de cómo nos vamos a comer el 2025, empezamos a organizar muy bien y a listar esos proyectos, esas actividades, esas tareas, esos hitos importantes para conseguirlo. Plataformas muchas dentro del e-commerce. Nosotros somos una empresa que maneja Vitex, también tenemos Shopify, trabajamos con SAP, y esas son las plataformas como tal que nos mantienen la operación. Em, También trabajamos con Jira, trabajamos con Monday hoy por hoy en este proceso. Y siempre buscamos la forma en que todo esté organizado y que todo esté centralizado en un lugar para poder verlo, que creo que eso es lo más importante. Em, y ya, esas son como las herramientas que utilizamos y pues ya a medida de que vayamos explorando como las preguntas, les voy contando más cosas. Buenísimo, John. Pues definitivamente cuando uno habla de transformación digital, pues uno no puede hablar de una única herramienta. Eso sí es una realidad, pues porque cada herramienta aporta a una ejecución de un proceso o a complementar alguna otra actividad que se tiene que hacer. Sin Totalmente. embargo, el camino que uno recorre para llegar a ese stack ideal, que quizás puede ser en el que esté uno o en el que esté uno en el proceso de cambio, pues hay un camino y un camino recorrido. Sí. Si hoy después de ese camino recorrido, John, preguntáramos a John, ¿qué harían distinto de lo que hicieron en ese proceso de transformación digital hoy? ¿Qué harían distinto? A veces quisiéramos el resultado ya. A veces quisiéramos que las cosas, mejor dicho, con solo relacionarlas en un Excel, tomaran valor. Distinto, de pronto es el tema del orden.
Hay que centralizar la información en algún lado. Siempre es prioridad. Y llevar seguimiento. A veces el querer cumplir los objetivos y querer tener algo ya, sí, al instante, no nos deja disfrutar el camino. Entonces, ser muy organizados. Quisiéramos ser del 1 al 10, ser el 10 en la organización, pero cada cosa que hagas pequeña dentro del día a día, de una manera organizada, te va a sumar. Entonces, sería enlistar muy bien las tareas, organizar muy bien todo lo que queramos lograr en un corto, mediano y largo plazo y hacer seguimiento. Eh, Importante contar con las herramientas desde el inicio, también es muy importante para poder llevar eso, las tareas, el seguimiento, el control y la comunicación. La comunicación debe ser más allá de que esté escrito en algún lado, debo tener esos espacios donde yo pueda ver cómo está el avance de los proyectos, de las ideas, de las iniciativas y hacer pues el seguimiento y el control. Y definitivamente, eh, alguna vez hablando con una persona me decía, uno no puede pensar en tecnificar el caos. Sí, Y esa es una realidad de muchas compañías a veces, ¿no? Cómo yo quiero tecnificar eso que estoy haciendo tan mal, pero lo quiero tecnificar. Entonces traslado los problemas de hoy a un sistema que hace los mismos errores que estaba cometiendo. Y ese es un patrón que uno ve en muchas compañías de forma muy pasiva y muy, digamos, inocente, porque no ponemos la tecnología para trabajar a nosotros, sino nosotros trabajamos para la tecnología. ¿Ya? exactamente. Y ahí viene un componente, John, importante, y es cómo el talento, cómo el conocimiento y esas personas que interactúan en el día a día y están encargadas de liderar y de llevar a cabo estos procesos en este proceso de transformación y el uso de las herramientas, cómo ese talento se vuelve componente importante de transformación. ¿Cómo lo ves, el talento en función de ese proceso? Es importante que las herramientas por sí solas no hacen nada. A veces no es tema de la herramienta, es tema de la estrategia, de cómo uno, eh, esos grandes procesos y con las personas acompañadas, acompañando cada proceso, hago realidad lo que yo me proponga, cualquier objetivo, cualquier meta. Em, los equipos hoy en día están pasando, o nuestros equipos, nosotros, todos estamos pasando por un gran cambio en cuanto a, tengo demasiadas herramientas, tengo inteligencia artificial, tengo muchos datos y a veces es abrumador no saber qué, por dónde empezar, ¿sí? Eh, y para allá va el futuro de crear esas personas, de desarrollar esas mentes que nos ayuden como tal a organizar mejor y hacer que las cosas pasen. Cualquier herramienta te va a dar a ti el resultado, ¿sí? Si tienes clara la metodología. Yo siempre les digo a mis equipos ¿cómo hacemos que las cosas se hagan solas? ¿Cómo logramos que las cosas se hagan solas? Pero suena filosófico, pero detrás de eso hay un listado de cosas por hacer y unas personas que tienen que controlar y revisar que todo esté funcionando de la manera que es. Entonces el mensaje es, cualquier herramienta no va a generar valor si no tenemos unas personas con la mente abierta y con las ganas de hacer las cosas diferentes. Y esa es una muy buena apreciación porque pues lo cierto es que hoy en día pues el mundo ha cambiado tanto que ya problemas que no teníamos anteriormente se volvieron un problema. Y el problema más grande que hoy en día tienen las compañías, pensaría yo a mi juicio, es la gran cantidad de información que existe. Y esa información se vuelve información basura cuando no hay Paisaje. una estructura de esa información y una data sin estructura. Y es ahí en donde precisamente la forma de minar esa información, consolidar la información y poder disparar acciones con esa información es la que genera valor a esa fuente que estamos alimentando. Y en ese orden de ideas, ¿cómo consolidan ustedes esa información? Es decir, hablamos de Excel, el Excel para nosotros en un mundo en el que movemos datos a través de una aplicación muy concreta. Decimos, Excel es una herramienta muy poderosa, pero quedó simple porque quedó estática.
y no le doy Mm. vida a a esa información. Entonces, pues muy bonito tenerle un archivo que le pongo todos los colores, pero allá no pasa nada. ¿Cómo consolidan esa información para darle vida y poder interactuar con esa información ustedes actualmente, Rosa? Bueno, sí, claramente el Excel, creo que todo el mundo empezó en Excel y todo el mundo está en Excel, hizo cosas en Excel y está trabajando hoy en día en Excel. Las herramientas van a ir evolucionando a medida del crecimiento de la organización y de lo que queramos empezar a consolidar y a trabajar de maneras distintas. Em, para nosotros es muy importante tener muy claro la información del cliente, la información de lo que realmente le genera valor a ese cliente, ¿sí? Y por otro lado, muy importante consolidar la información de los procesos que tenemos. Buscamos tener la mayor cantidad de data posible para poder generar modelos que nos permitan entender muy bien esas necesidades de los clientes, de nuestros proyectos y nuestros procesos, para así mismo hacer automatizaciones. Consolidamos en diferentes sistemas, porque también tenemos esa particularidad, tenemos bastantes sistemas y cada sistema se encarga de actualizar o administrar cierta parte de información de nuestros clientes y de todo el proceso como tal. Para el tema de los proyectos y las tareas, hoy en día tenemos herramientas como Excel, Microsoft Teams, Monday, estamos con ese proceso, llevando todo el seguimiento de tareas y actividades, sobre todo del equipo de plataformas, que es mi equipo. Em, y otras partes están en SAP y otra parte están en Mites. El poder lograr hacer esta consolidación y poder tener estos grandes modelos nos va a poder ayudar a disparar acciones que nos permitan realmente de generar valor a nuestros clientes. Ese es como estamos organizados hoy en día y claramente todos los días estamos buscando la forma de realizar mejores automatizaciones y buscar cómo lograr que la información tenga valor y no se vuelva paisaje, cómo genera Exacto. impacto a través de los datos. John, ahí mencionaste, hay varias cosas pues que uno quisiera hablar y ahondar, pero hay un tema o dos temas concretos que tengo en la cabeza. Uno de ellos es cuando uno habla de proyectos y hablar de tanto cambio que se hace con estos procesos, pues hay tanta información que precisamente pues caemos en un mundo de tanta información que quizás nos perdemos en la misma. Entonces, el inicio del proyecto pues no puede ser la idea simplemente, sino la documentación que soporte la misma. Es decir, yo puedo tenerlo aquí en la cabeza, pero vaya y trasladarlo a una realidad, pues no se hace simplemente mencionando y diciendo qué hacer, sino documentando y teniendo los documentos completos que nos permita sentar base para tener claridad hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo fue ese inicio para ustedes? ¿El inició de esa forma o inició, digamos que esa es la teoría en donde uno quisiera llegar con ese ideal? A veces no llegamos a ese ideal, pero ¿cómo iniciaron ustedes? Claro, cuando uno llega, y en mi caso llegó nuevo, uno encuentra muchos procesos y posiblemente la documentación muy perdida o no hay documentación. Y hay que hacer estructuración de eso. Entonces, cada proceso debe tener una guía, cada proyecto debe tener un objetivo. Dice un jefe, tiene que ser, no deben ser infinitos los proyectos ni las ideas, tienen que finalizar en algún momento. Entonces, claramente tú no empiezas así, tú empiezas es organizando y en mi caso y el de mis compañeros de que cada día hacemos este trabajo es dibujando. Yo le digo, venga, dibujamos, venga, escribimos, venga, cogemos el tablero, venga, lo hacemos visual, usemos un Canva, usemos herramientas que nos permitan empezar a darle orden y por lo menos un roadmap de lo que queremos lograr. Siempre quisiéramos que todo estuviera organizado y a veces si no está organizado no empezamos, que eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces siempre buscamos la forma de ir organizando, ir adaptándonos, llevando el control a partir de lo que se vaya necesitando. Eso es muy importante, siempre avanzar, siempre dar el paso. El proceso de creación y de plasmar esa idea definitivamente es importantísimo porque eso es lo que sienta base y es lo que finaliza un proyecto. Si eso no existe, pues el proyecto se queda en ejecución perpetua porque nunca vamos a acabar, siempre vamos a querer algo nuevo. Entonces, esas iteraciones que ustedes tienen, cuando cumplen un hito o cuando cumplen un estado en el que dicen, este es el que nosotros queríamos,
¿cómo lo definen? ¿Cómo tienen marcado esos estados para definir aquí llegamos, aquí cerramos y comenzamos un nuevo proyecto? ¿Cuál es ese indicador para ustedes que establece ese fin de ese proyecto? Los proyectos no pueden ser infinitos y aparte deben tener el fin, pero también está el tema de la evolución, ¿no? Del evolutivo, de que al principio yo me imaginé algo y al final, y al correr de las semanas ese algo posiblemente pueda evolucionar y ser más grande de lo que habíamos pensado, o al contrario, puede ser que me estoy enrollando con el proyecto y puede ser que el alcance no era tan largo. Para nosotros es muy importante eso, definir el alcance. O sea, empezamos en A y terminamos en C. No vamos a hacer ni D, E, F, G, no. Lo hacemos por fases. Terminamos, evaluamos este proceso y continuamos con los siguientes pasos. Entonces es muy importante pues la triple restricción, alcance, costo, tiempo, pero sobre todo el alcance. Es muy importante limitarlo y hacerle seguimiento, porque también pues, nos pasa y puede llegar a pasar que salió el proyecto, pero salió la idea, la iniciativa y se nos quedó ahí, se volvió paisaje dentro de varias aplicaciones o varios desarrollos que estamos realizando. Entonces entregamos el alcance, finalizamos, reportamos y una vez colocamos el cronograma para hacerle seguimiento. Y en ese seguimiento definimos lo que queremos quedó así, quedó bien, o podemos seguir mejorando. Y se plantea ese evolutivo hacia futuro. Esa es como la metodología, esa es como la forma en que lo trabajamos y cómo lo vamos definiendo. Buenísimo. John, una pregunta que me surge y es este componente tecnológico, porque pues no podemos desprendernos de la misma, porque la metodología viene acompañada de esas herramientas que ustedes utilizan y en efecto pues está la herramienta, llamemos el ERP, que puede ser SAP o el que tengan, pues tiene una función muy concreta en lo que significa la gestión de recursos administrativos, financieros y demás. Pero hay otros que son los operativos. Y ahí cae justamente una de las herramientas que para nosotros se vuelve fundamental y es cómo Monday reemplaza o no que reemplaza, pero aporta un valor a una operación llama, hay una palabra que se utiliza mucho y es el accountability, esa responsabilidad de lo que tengo que hacer yo y cómo me hago responsable yo de mis tareas. Cómo esa herramienta que llamamos Monday contribuye a esa operación de Cueros Vélez en todos estos proyectos. Claro, mira, con la reunión de mis equipos y seguimiento que hacemos semanal, yo siempre les digo, ven, ¿cómo logramos que las cosas se hagan solas? Es la primera. Y la otra es, hablemos de logros no dependientes. ¿Sí? Entonces, los tráficos, la gestión, ¿qué tenemos pendiente? Se vuelve una pregunta que te causa estrés. En cambio, ¿qué lograste la semana pasada? Es una pregunta que te ayuda a entender cómo vas avanzando. Pero el que logramos a veces se vuelve, eh, no sé, para el cerebro es más fácil entender que tiene pendiente que qué logró. ¿Sí? Entonces hay que llevar ese seguimiento y todas las actividades, la lógica del negocio de plataformas como tal, teníamos que llevarla en algún lado. ¿Sí? Entonces empezamos a organizar tableros y organizar flujos que nos permitieran encontrar y entender qué habíamos logrado, ¿sí? Alrededor de las semanas anteriores. Esta dinámica nos sirve un montón, ¿sí? Y llevarla dentro de una plataforma como Monday se hace más visual, ¿sí? Poder encontrar eh, qué logros necesitamos para esta semana completar, ¿sí? Nos hace entender en dónde está el cuello botella, las responsabilidades o los recursos necesarios para poder lograrlo. Entonces, esa es como la metodología, la filosofía que estamos manejando. Y a partir de eso, pues tenerlo todo en Monday. Yo le digo a mi equipo como, mira, lo que no está en Monday no lo sabemos si realmente lo vamos a realizar. Entonces, todo debe pasar por ahí, todo debe pasar por el flujo para así entender y empezar a automatizar lo que sea necesario. Entonces, de esa manera lo usamos y ha sido una herramienta que nos ha permitido escalar ciertos procesos
y estamos en un conocimiento medio, vamos a buscar el alto para seguir explorando y seguir pues creciendo. No, buenísimo, John. Hay varias cosas que me surgen también, definitivamente. Una de ellas, y tomando palabra de algún de un comentario que acaba de decir John, y es este tema de los logros. Qué buena estrategia para nosotros, como lo trasladamos a nuestra operación, es busquemos victorias tempranas. Esas victorias tempranas son aquellas las que levantan el ego y hacen que uno siga para adelante batallando frente a las distintas adversidades que se presenten por un lado. Y por otro lado, algo que desde mucho tiempo atrás recuerdo en varias otras empresas siempre se decía, particularmente para el CRM, ¿no? Y era, decía, lo que no está en el CRM no existe. No nos vamos Exacto. a desgastar en de hablar oportunidades en donde no hay registro de ninguna actividad en el CRM. Y eso mismo pasa a ser una herramienta como Monday para gestionar proyectos, procesos o cualquier otra herramienta en donde uno disponga su actividad y su ejecución en ella misma. Y es una muy buena práctica, ¿no? Es cómo condicionar quizás el tráfico, el comité, lo que sea, con lo que esté reposando en la herramienta. ¿Para qué? Para tener foco. Eso es un componente importantísimo para mí creo que es efectividad y es eficiencia finalmente, ¿no? Claro que sí. Eh, Buenísimo. Ahora, John, hay un tema indiscutible que pues, uno no puede pasar por alto hoy en día y es la inteligencia artificial. Eh, yo soy un ferviente creyente y apasionado de la inteligencia artificial. A mi juicio, no hemos visto ni siquiera una minúscula parte de lo que va a ser la inteligencia artificial. Apenas estamos viendo los inicios, pero esos inicios están cambiando la forma como nos relacionamos, como las empresas hacen muchas cosas. Y, y pues propiamente Monday adopta un componente de inteligencia artificial de una forma muy particular, porque pues, la inteligencia artificial en Monday es con contexto, es decir, que lo que reposa en Monday interactúa con la inteligencia artificial y no se va por fuera, sino que se queda dentro de Monday. Pero para ustedes, para Cueros Vélez, ¿cómo ves el futuro y cómo ves la inteligencia artificial impactando esto que ustedes llevan haciendo en Cueros Vélez? En Cueros Vélez como organización, desde las diferentes gerencias estamos trabajando en diferentes proyectos que nos ayuden a automatizar muchos procesos. Proyectos de estructuras tecnológicas como cambios de ERP, actualizaciones de ERP, cambios sobre todo en WhatsApp, en el social selling, en el inbound, todo lo que tiene que ver con automatizaciones de chatbots y bots mm, para el servicio de nuestros clientes y servicios internos. Y sobre todo, pues desde el equipo también estamos trabajando en cómo lograr que las cosas se hagan solas y ahí es donde tenemos un gran componente de inteligencia artificial. Em, y la inteligencia artificial ya no es la moda, sino es una herramienta que realmente necesitamos hoy empezar a adaptar de una manera más rápida y realizar y crear proyectos basados en inteligencia artificial, ¿sí? Donde realmente la participación de la persona va a ser vital en impulsar realmente lo que genere valor, ¿sí? Ese contacto con el humano donde realmente no debemos desligarnos de ser humanos, sino de aprovechar esa inteligencia para poder tener tiempo de hacer cosas más humanas, más de análisis, ¿sí? Entonces es un proyecto grandísimo. Puerto Vélez tiene un proyecto grandísimo de transformación digital desde las áreas de tecnología, la organización de las gerencias de tecnología y desde nosotros de e-commerce, cómo hacemos, cómo logramos diferentes hitos como hiperpersonalización dentro de las plataformas, cómo logramos escalar en temas de datos y cómo mejoramos el performance de los sitios a través de inteligencia artificial, siempre en conjunto, pues con buenos procesos y con buenos proyectos. Y nos ha dado bastantes ganas de seguir descubriendo y de seguir participando en todo este tipo de espacios para llegar a mejorar todo lo que podamos mejorar y que realmente lo pueda hacer una inteligencia artificial, ¿por qué no? ¿Sí? Y es indiscutible que pues va a haber aún más cambios. Eh, IA es una tendencia que
Sí, como bien decía John, ya no es moda, quizás tendencia, no hablemos de tendencia, sino ya es una imposición que llega y que hay que tomar medidas, puesto que pues, si no lo hacemos, pues seguramente No no somos competitivos. permaneceremos. Exacto, Sí, exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues una pregunta llamémosla muy fantasiosa y es, ¿qué los inspira a ustedes en seguir innovando hoy en día? hacer las cosas mejor. Hacer las cosas mejor, centradas en el cliente, que es lo más importante. ¿Cómo logramos, mi jefe también dice, cómo logramos la sonrisa digital? Y es algo que yo le digo también a él como, la sonrisa digital sí existe cuando te llega un producto, cuando te llega un, un pedido de un e-commerce, cómo generar esa experiencia. Y desde digital tenemos ciertas barreras que estamos rompiendo con inteligencia artificial y con diferentes procesos. Eh, Nos inspira eso, hacer las cosas bien, hacer las cosas pensadas en el cliente y sobre todo aprendiendo y disfrutando el proceso. Pues John, yo creo que el recorrido ha sido sorprendente y pues lo que falta pues es tanto que nunca dejaremos de estar en una labor constante de innovar y de implementar. Quisiera yo hacer una pregunta muy específica en relación a lo que, pues, como gestión se viene haciendo de cara a nuestras iniciativas y nuestro vínculo. Nos interesa, por supuesto, siempre estar cercano a nuestros clientes. John, ¿cómo ha sido esa experiencia superando Monday con Tacum, en donde hemos sido, pues, quienes ha estado detrás con ustedes en toda esta labor de cambio? No, muy chévere, ¿sabes? O sea, es un proceso donde tú empiezas con un tablero y vas explorando qué puedes hacer. Y te vas quedando como sin gasolina mientras sabes qué más cosas puedes empezar a incorporar y puedes empezar a implementar. Entonces es un proceso de aprendizaje, de no darle miedo a darle el clic, que eso también es importante, y de probar, de estar en constante beta continuo. Eh, entonces ha sido un proceso muy, muy bonito. Sí, aprendíamos un par de meses, pues bueno, ya más desde plataformas, pues de la organización ya son años, donde la idea es empezar a adaptar la herramienta de una manera más rápida, sobre todo, y empezar a explorar esas nuevas ventajas y posibilidades que tenemos a partir de la herramienta y claramente pues con la ayuda de ustedes. Es lo más importante. ¿Listo? Buenísimo, buenísimo, John. Pues ya como para ir terminando, John, me gustaría que de tu posición, qué mensaje, qué consejo, recomendación, basado en tu experiencia, le quisieras transmitir a esos que están liderando esos procesos de transformación en sus empresas. Yo pienso que la transformación no solamente es la herramienta, sino es realmente hacerse la pregunta si estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes. Em, si la respuesta es sí, o sea, si la respuesta es sí, estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes, es el equipo debe estar preparado para eso. Ese es como el mensaje. Las herramientas son el vehículo, pero si la mentalidad está en seguir haciendo las cosas como las hacemos hoy en día, pues vas a tener los mismos resultados. Entonces debes romper el paradigma y que te rodee el equipo con esa misma visión, de hacer que las cosas sean diferentes y pasen de una manera diferente. Importantísimo, qué buen mensaje porque el cambio comienza desde aquí y desde la voluntad. Ese es un buen mensaje y sin duda es fundamental. Pues John, de verdad que estos espacios son muy enriquecedores. Uno compartir experiencias con quienes han hecho cambios, con quienes están liderando ese proceso es importantísimo. Para nosotros desde Tacum es muy satisfactorio tener clientes como Cueros Vélez que están marcando la pauta, están haciendo cosas que impactan de forma positiva
y que gracias a el uso de la tecnología y que detrás de esa tecnología pues están esas herramientas que nosotros promovemos y nosotros representamos, pues nos llena aún más de satisfacción porque sabemos que vamos en el camino correcto y aportamos un gran valor al ecosistema. Em, yo no sé si existen algunas preguntas o algo, si me ayuda el equipo, si hay alguna pregunta que podamos trasladar en este momento. Y si no la hay, o a ver si hay alguna pregunta, esperemos unos minuticos. Em, John, una pregunta que por aquí leo, me dicen, actualmente, ¿cuántas personas interactúan con la herramienta en Cueros Vélez? Wow, de mi equipo somos 8 más, yo creería que casi son más de 50 personas que están interactuando con la herramienta. Y ya no solamente es una gerencia, sino son dos gerencias. Entonces es transversal a la organización. Transversales que son dos gerencias que trabajan de forma sinérgica entre ellas. Sí, sí, claramente. Tecnología y mercadeo. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Eh, pues realmente el tema, John, es fascinante, una vez más lo digo. Me alegra y me complace mucho haber tenido este espacio en el que podamos haber compartido toda esta labor. Eh, las puertas, por supuesto, de Tacum siempre están abiertas para todos nuestros clientes. Por supuesto, John, esta es tu casa, aquí serás siempre bienvenido. Muchísimas Eh, gracias. y pues seguramente nos veremos en una próxima ocasión y pues no está más agradecerle a todos los participantes también de esta sesión. Muchísimas, muchísimas Eh, gracias. Juan, Adelante, disculpa, Aleja. por aquí nos están preguntando, John, si ha habido alguna decisión que, aunque fue arriesgada, terminó siendo clave para el crecimiento de la marca en lo digital. Si alguna decisión fue arriesgada, el miedo a no hacer cosas es como, no sé, hay que reinventarnos, hay que hacer un rediseño, ¿sí? Por ejemplo, de los sitios. Eh, Hay que tomarlas, esas decisiones. A veces decíamos como otro jefe también decía, cogamos toda una cajita, le metemos fuego y empezamos. Entonces, hay que hacerlo. Sí, no, el miedo no me puede paralizar de las cosas buenas que pueden pasar. Entonces, decisiones como cambiar los sitios, cambiar de plataformas, probar, tener cosas como demos y seguir interactuar, a todos sí, hay que probar, hay que hacerlo. Ese es un temor muy común, ¿no? No dar el salto por la dificultad de qué va a pasar, ¿Qué va va a a pasar? funcionar o no Ujú. va a funcionar. Pero sí, hay que tomar riesgo. En esto el riesgo se vuelve un riesgo medido, pero siempre estará implícito en cualquier decisión que tomemos. Y dice el dicho, el que no El arriesga no huevo. olvida se come un huevo. Hay que arriesgar para poder generar algún efecto. Eh, no, muy interesante el tema, John. De verdad que pues ha sido un espacio muy nutritivo y pues que nos ha aportado de conocimiento de altísimo valor. Así que muy agradecido nuevamente, John. A todos de nuevo también muchísimas gracias. Recuerden que esta es una sesión que hacemos el último viernes de cada mes con el fin de compartir experiencias y situaciones puntuales que podamos encontrar interesantes sobre el camino. Nos vemos el próximo fin de mes, el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos, John. Un fuerte abrazo, un feliz Muchísimas fin de semana gracias. para todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, cuídense mucho.